Levántate en esta mañana. Pídele a Dios que quite la venda de tus ojos y te permita de alguna manera empezar a contemplar sus obras, su gloria. Y al mismo tiempo pídele a Dios que te permita disfrutar de los beneficios de estar en su presencia, de los beneficios de caminar con Él. E implórale a Dios que abra las puertas que se habían cerrado para ti y que ahora sean de total bendición para tu vida. Dios te bendiga grandemente. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 28. La palabra de Dios dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los descubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, porque por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Jesús solía llevar consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿no? O Jacobo también Jacobo o Santiago es el mismo nombre. Solía llevarlos aparte siempre cuando iba a orar. La verdad, mis amados, Jesús permanentemente, ya lo había dicho antes, buscaba tiempo a solas con el Padre. Pero ahora miramos de manera particular un testimonio que tiene que quedar impreso en el corazón del discípulo, en el corazón de aquel que es enseñado por Jesús, en el corazón de aquel que camina con Jesús. Jesús es mudado, su vestidura es mudada. Dice la Biblia que son ropas blancas y resplandecientes, destellantes de la gloria de Dios. Entró en una dimensión superior. Y los discípulos de Jesús, estos 3 antes mencionados, pudieron contemplarlo. Qué tremendo esto, porque junto a Jesús ellos pudieron ver a Moisés y pudieron ver a Elías. Moisés, el profeta de la gesta libertaria, el hombre que cumplió la promesa que Dios dio a Abraham cuando lo llamó, a Isaac, a Jacobo y al mismo José, quien antes de morir le dice a sus hermanos: yo sé que Dios los visitará, y cuando esto suceda, llevad mis restos de aquí al lugar que Dios les va a llevar. José sabía de la tierra prometida. Y 450 años después, sus restos son llevados
introducidos en la tierra prometida. Quería descansar en la tierra que emana leche y miel. Volvamos al lugar. Óigalo bien. Moisés, el hombre a quien Dios le dio las tablas de la ley, mediante el cual el pueblo tenía que regirse, vivir y caminar en la presencia de Dios. Y por otro lado, el profeta por excelencia, el profeta Elías, el hombre que encarnó con poder y con decisión el ministerio de la palabra. Óigalo bien. El profeta que todos querían y anhelaban tener en medio de ellos. Dos personajes importantes y grandes. Elías fue llevado directamente al cielo en una nave. No lo digo yo, lo muestra la Biblia. Y Moisés, óigalo bien, fue ocultado por Dios. Yo quiero que entienda esto. No están viendo a un Jesús vivo y a dos hombres que han muerto. No, están viendo a Jesús allí que camina con ellos, que los invita a ir a la montaña a orar. Y en la montaña están viendo a Moisés, que está vivo. Óigalo bien. Tan vivo que Judas dice que el Satanás peleaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Se pelea por un cuerpo muerto? ¿Se pelea por detritus, por descomposición? ¿Por una gusanera? No. Vivo. Y vivo Elías. ¿Sabe? Para Pedro, el hombre de los grandes errores al lado de Jesús, el hombre apasionado, el hombre que hablaba por sus instintos y movido por sus pasiones y emociones, dice: bueno, hagamos 3 enramados aquí, 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Era tiempo óigalo bien, de la fiesta de los tabernáculos. Al parecer, según lo que propone Pedro, era tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y él quiso celebrar aún más. Al ver tanta gloria, él no quería descender de allá. Él quería quedarse allí. Pero ¿sabe qué tremendo esto? La Biblia dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Yo imagino a Jesús mirándolo sonriente. Ay, Pedro, hay tantas cosas por hacer. Sí, nos ha pasado. Insisto, alguien decía que cuando estaba en la iglesia, la paz, la tranquilidad, la serenidad era lo mejor que le podía pasar, pero cuando llegaba a su casa, a la puerta de su casa, se le iba todo eso. Que tiene que entender que esa paz, toda esa gloria, toda esa presencia que tiene, no es para que usted se quede en ese lugar, es para que lo lleve a otros lugares y transmita eso. Yo no sé si entendió eso.
Pero aquí la palabra me está hablando directamente de eso. De que Pedro se estaba tratando de abstraerse de las dificultades y los problemas que vendrían. A veces es muy fácil renunciar a los procesos, conformarnos con algo, con una parte del pastel, por no sacrificar, por no esforzarnos, por lo que falta. Sí, Pedro estaba confundido. Es que no se trataba simplemente de ese momento de gloria. No se trataba de una experiencia simplemente de unos cuantos minutos. Pedro tenía que entender lo que estaba sucediendo. Moisés representaba la ley. Óigalo bien. Por el cual el pueblo había venido viviendo por más de 3000 años. Elías representaba a los profetas que en Jerusalén mataban a diario. Cada que se levantaba un profeta era asesinado. Un verdadero profeta en Israel era asesinado constantemente porque confrontaba al pueblo con su pecado. Pero Elías representa a la profecía, al espíritu de la profecía, que aunque el hombre intente tapar sus oídos y acallar la voz de Dios, esto será imposible, porque la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Nunca, nunca pasará. Óigalo bien, allí estaba. Estos dos personajes, el uno representaba la ley y el otro los profetas. Y también está Jesús, quien representa el cumplimiento, la realización de la ley y de los profetas. Y qué tremendo, porque son envueltos en el polvo de una nave, de una nube. Como lo quiera entender, los dos conceptos son apropiados, válidos. Y se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado. Óigalo bien. A él oíd. Ya no se trata de Elías. Ya no se trata de Moisés. No es que desechemos a la profecía. No es que desechemos la ley de Moisés. Es que Jesús, en Jesús está la ley, en Jesús está la profecía y en Jesús está la salvación. Óigalo bien, está la gracia que redime del pecado, de la condenación de la ley y que realiza la palabra profética en medio del pueblo. Óigalo bien, el pueblo tenía como referentes, aún los discípulos de Jesús siendo judíos, tenían como referente a Moisés y a Elías. Oh, cuánto diéramos vivir en los tiempos de Moisés. Oh, cuánto que no daríamos porque Elías estuviera en medio de nosotros. Esto pretendió Pedro, Juan y Santiago, y esto era el ideal, el sueño, el deseo de cada habitante del pueblo de Dios en Israel. Vivir en los tiempos de estos dos grandes profetas y ver las gestas libertarias y ver la gloria y el poder de Dios. Pero Dios le dice a Pedro, como quien le dice al pueblo y a la iglesia en general: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Ha llegado el tiempo de la salvación. Ha llegado el tiempo de la gracia. Óyelo bien. Ya no más idolatrías. Ya no podemos seguir teniendo como referente de salvación a Moisés. Ya no podemos seguir teniendo como referente profético a Elías. Porque el verdadero Salvador y el espíritu de la profecía están en Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Y Él realiza y cumple la profecía en cada uno de nosotros. Así que, a partir de ahora, tú y yo tenemos que quitar la mirada de los hombres. Debemos dejar de escuchar a personas naturales, a hombres mortales, y empezar a escuchar la voz de Jesús, que nos habla a través de los santos evangelios, de las cartas apostólicas, el Nuevo Testamento. Y cuando leamos a Moisés, y cuando leamos a Elías, a los profetas, entonces entendamos que todo eso que estamos leyendo apunta hacia Jesús y hacia los seguidores de Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.